Bueno, Alicia, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Sharon Herrera Jiménez. Estoy en séptimo trimestre de la licenciatura en Sociología en la UAMI. Hoy es martes 15 de noviembre de 2022 y pues se va a presentar esta entrevista para la UEA de Metodología de Investigación Social 4, impartida por la doctora Fabiola Camacho Navarrete en el trimestre 22 de otoño. Esta entrevista, el tema de la entrevista es factores y estrategias que inciden en la permanencia escolar. Y pues hoy nos acompaña el profesor titular de la UEA Sociología de la Educación en el trimestre 22 de otoño, el doctor Javier Rodríguez Lagunas, quien desarrolla estudios y diagnósticos sobre problemáticas en la universidad, tales como ingreso escolar, mercado de trabajo, deserción escolar, integración universitaria, dinámicas de reformas educativas, entre otros temas. Y pues le agradezco mucho al doctor Javier Rodríguez por su tiempo y disposición, así como de la información que va a compartirnos sobre permanencia escolar en el nivel superior. Cito, la permanencia escolar se refiere al conjunto de acciones que contribuyen a mantenerse en un programa académico y a graduarse, donde intervienen aspectos internos y externos, como por ejemplo la necesidad de mejorar la calidad de vida, apoyo financiero de la familia o condiciones sociales. Transante 2014. Eh, pues bueno, el objetivo es conocer las causas de la permanencia escolar desde la óptica de un académico, en este caso, nuestro acompañante, el doctor Javier Rodríguez Lagunas. Eh, la primera pregunta dirigida hacia usted, pues sería que, ¿cómo define usted la permanencia escolar? Ok, mira, un poco en la definición que hace un momento daba se encuentra parte de lo que yo podría, digamos, dilucidar sobre la permanencia escolar. El gran, digamos, fenómeno de nuestro tiempo es el acceso a la educación pública y en particular el acceso a la educación pública superior. Me parece que ahí tenemos ya una situación muy importante. Pero el acceso a a la enseñanza, el acceso, la matriculación a la educación en cualquiera de sus niveles y desde luego de la educación superior, pues efectivamente depende de otros elementos, no solo el que el alumno haya, digamos, solicitado su acceso a la enseñanza, sino que ahí irrumpen tanto factores personales como sociales y como institucionales que, digamos, pueden unirse, pueden aliarse para combinadamente ofrecer una posibilidad de mantenimiento de los estudios en cualquiera de los niveles, digo, pero a mí me gustaría referirme más al nivel superior, que es de donde puedo ofrecer un poco más de información y de opiniones. Pero en todo caso, este podría ser un aspecto que define a la situación de la permanencia escolar. Es decir, la combinación de factores individuales, sociales e institucionales que obran a favor de la regularidad de los estudios de aquellos que pues decidieron matricularse en la enseñanza. Eso en primera instancia. Obviamente, si alguno de esos factores no se mantiene pues en concordancia con esa combinatoria, probablemente empiecen a aparecer, digamos, signos digamos, de preocupación sobre la situación escolar regular de las personas. Pongo un ejemplo. Cuando el estudiante, la estudiante
sigue con ánimo los estudios, atiende sus labores escolares adecuadamente, en el sentido de que presta la suficiente atención y le dedica el tiempo necesario para resolver las necesidades de, pues, de aquel curso, de aquella materia, de aquel taller. En este sentido está obrando personalmente en favor de su permanencia escolar. Sin embargo, pueden aparecer factores sociales que ya nombrabas tú hace un rato, como por ejemplo las dificultades económicas de las familias que lleven a, digamos, inclinar la balanza hacia otra dirección diferente a la de permanecer en la escuela. Si esos factores no logran ser, digamos, eh, atajados, no logran ser reducidos por la familia, entonces es probable que la insistencia del sostenimiento de esa situación crítica, pues finalmente afecte la permanencia del individuo en el aula o en la escuela, vaya, ¿no? Ese podría ser como un ejemplo de que uno de los factores puede desencadenar eh, dificultades de la permanencia escolar. Claro. Y pues, haciendo una comparativa, ¿usted nos podría mencionar cuáles fueron los factores más significativos para que usted concluyera primeramente la licenciatura? Sí, yo creo que los factores eh, eh, que confluyeron a favor de que yo realizara mis estudios de licenciatura y los pudiera concluir, primero hay que, yo, a mí me gustaría hacer hincapié en que las condiciones sociales de mi época de estudiante pudieran estar obrando suficientemente a mi favor, ¿no? Es decir, en mi hogar, pues no se presentaba una situación de conflicto económico tal que me impidiera mantenerme en los estudios, ¿no? Ujú. Esto obró en favor de que yo mantuviera mi actividad escolar. Desde luego, la cuestión muy personal de mi insistencia, de mi, digamos, determinación de mantenerme en los estudios superiores, en una educación pública como en mi caso fue la UNAM, pues seguramente también fue un factor que confluyó con el otro. Y junto con estos dos, yo diría que la buena recepción que la mayor parte del profesorado de la licenciatura tuvo, no solo con respecto a mí, sino con respecto a mi generación, la atención que se dispensó para que, pues para dar buenos cursos, para estar atento a las actividades de aprendizaje de los estudiantes. Seguramente esos ahí rememorando, Sharon, Sí, también pudieron haber sido factores que permitieron que en general yo mantuviera la regularidad de mis estudios, ¿no? Pero hay una cosa que me hace recordar y que es que yo, junto a todo eso, estaba convencido de que debía estudiar la carrera que había elegido. Es decir, hay un elemento de carácter personal, pero que también que compromete a institución educativa y es la orientación para la vocación profesional, ¿no? Yo personalmente te diría que recibí una muy buena orientación profesional estando en los estudios
de bachillerato. Yo hice mi bachillerato en el sistema muy recientemente creado en aquella época de los colegios de ciencias y humanidades, ¿no? Entonces, Ujú. yo pertenezco a la segunda generación de ese colegio en el plantel oriente de la ciudad. Y creo que bien puedo señalar que la actitud de la planta docente de aquella escuela obró significativamente a favor de que yo tuviera una orientación profesional, ¿no? Eh, Quiero decirte que eso ocurre en la medida en que pues yo busco la comunicación y el intercambio con académicas y académicos de esa generación mía y encuentro una recepción muy afable, una idea de compartir, una idea de dialogar, una idea de intercambiar experiencias de la academia del CCH de esa época, que desde luego obró mucho a favor, ¿eh? Pero esto tiene que ver con la capacidad de que el individuo sea orientado hacia la profesión, ¿no? Entonces, quizás lo he dicho demasiado ampliamente, pero esos son los aspectos que considero me permitieron. Ok, sí, entonces usted nos está comentando que la planta docente, la época, su motivación personal, la orientación vocacional que recibió y un nivel socioeconómico estable fue lo que no solamente le permitió, sino que pues tuvo una formación buena, o sea, en el sentido de que la recuerda muy bien sin factores que, por ejemplo, fueran una amenaza, sino al contrario. Ujú. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con tu apreciación, la comparto del todo, ¿eh? Sí, muchas gracias. Propiamente amenazas a mi permanencia, yo recibí elementos hacia estar en los estudios, ¿no? Muy bien. Y en ese mismo camino, pero ahora ya como docente, como investigador, ya después de su formación doctoral, etcétera, ¿usted qué estrategias ha percibido en los jóvenes de la UAMI para que ellos permanezcan, continúen en la licenciatura? Bueno, fíjate que un factor que yo he analizado en los estudios que bien señalabas al inicio, yo he encontrado en varias de las, digamos, generaciones de estudiantes de licenciatura, no solamente de la carrera en la que yo imparto cursos, sino en general en muchas de las carreras que se imparten en la Unidad Iztapalapa, ¿no? Sí. Particularmente en la Unidad Iztapalapa de la UAM. Eh, eh, Efectivamente, a mí me ha tocado ver cómo hay factores de carácter socioeconómico que van confluyendo de un modo muy complejo. ¿Qué quiero decir? Que uno pensaría que los chicos, las chicas, encuentran, digamos, una problemática familiar de carácter económico y la resuelven, pues consiguiéndose un trabajo, ¿no? Ujú. Buscando hacerse de algún dinero en alguna actividad, tanto para apaciguar un poco la condición familiar, como para contar con algunos recursos que derivan siempre, fíjate, siempre lo van a derivar hacia su sostenimiento escolar. Y esto es muy importante porque hablando de lo que tú me preguntas de las estrategias de los chicos de esta generación, pues fíjate que es curioso, habría que analizarlo más, que Sí. una de las estrategias para que eso se mantenga es la búsqueda del empleo, la empleabilidad de una porción. Espera un segundito. Sí. Nada desdeñable de estudiantes. Estamos hablando que dependiendo del ciclo escolar, tenemos, digamos, por ejemplo, al inicio de las carreras,
estudiantes que tienen, no sé, en una generación de inicio, 25% de la población de estudios tiene actividad laboral, ¿no? Yo hice un balance de la generación de estudiantes del año 2014-2016, ¿no? Y con otros colegas que hicimos los estudios, encontramos que al paso de los primeros trimestres, muchos estudiantes afianzaban su condición laboral. Entonces logramos ver incluso que en generaciones que ya tenían la mitad de los estudios de licenciatura, su actividad laboral iba alrededor del poquito más del 30%. Pues eso nos está señalando de que el factor socioeconómico de carácter laboral obra en favor de la permanencia escolar, ¿no? Es así, te lo digo, porque en definitiva eso estaría ocurriendo. Dame un segundo. Entonces, allí hay un elemento que yo creo que de algún modo se conformó como estrategia de esas generaciones de estudiantes. La simplifico, la búsqueda de empleo, para poder, como estrategia, mantenerse en los estudios. ¿Cuándo esa estrategia no pudo haber sido tal o cuándo derivó negativamente? Cuando las chicas y chicos, al usar esa estrategia, conseguían empleos de más de 30 o 35 horas de trabajo semanal. En ese momento obraba en contra, ¿no? Pues era lógico, mientras tenían empleos parciales, empleos de algunas, de hasta digamos 20 horas a la semana, más o menos podían contender, pero ya cuando pues cruzaban la frontera de los 25, 30 horas semanales de actividad laboral, pues ya iba en contra, ¿no? Ya iba en contra. Entonces, el factor es actividad laboral, ¿no? Pero como estrategia de los estudiantes, tratar de trabajar y estudiar, ¿no? O sea, no perderse, ¿no? Decir, voy a tener actividad laboral, pero precisamente para permitirme continuar con los estudios. Esa es una excelente estrategia, ¿eh? Ahora bien, yo sé que al decírtelo, pero lo encontramos como parte de los resultados de los estudios que hicimos. Pudiera ser contrastante con una idea general que a veces se tiene, o muchas veces se tiene, de que la permanencia escolar se ve afectada por la actividad laboral, ¿no? Y efectivamente, yo pienso que sí también encontramos eso, pero en la medida en que ese tipo de estudiantes dedicaba más de 30 horas semanales a la actividad, entonces sí obraba en contra de, ¿no? Sí, claro. Disculpe, mire, me está marcando el Zoom que la reunión es 40 minutos, pero como yo estuve de tiempo antes así sola en la reunión, si me permite, ¿ve posible que le reenvíe la liga para Con ver la si... misma, creo que con la misma liga te puedes volver a enlazar, ¿eh? Sí. Ah, Sí, no hay problema. Yo ahorita entré con la que tú me enviaste, ¿eh? sí. Ya me marcó los 40 minutos, pero no nos ha, bueno, no nos ha terminado la sesión. Si quiere podemos seguir. Sí, Sí, claro, coméntame, sí. hazme otro comentario, pregunta, sí. Sí. Bueno, entonces aquí una conclusión muy importante y sí lo vemos en los estudios en el que usted también nos comenta que fue hecho en la UAMI, ¿no? Ujú. Este, entonces, si el estudiante rebasa las 30 horas a la semana trabajando y estudiando al mismo tiempo, pues es un factor que amenaza su permanencia escolar, pero si no,
pues podría ser que de hecho esté contribuyendo a que permanezca. Ujú. Así es. Entonces, ¿cómo usted estaría contribuyendo, usted como doctor, como investigador, como profesor en la universidad, cómo estaría contribuyendo a la permanencia escolar? Es una pregunta muy importante, Sharon, porque normalmente los académicos de la universidad nos dedicamos a la docencia y a la investigación. Y entonces, pues dedicamos nuestro tiempo según nos lo van solicitando nuestras actividades, ¿no? Ujú. Entonces, uno pensaría que al hacerlo tal cual, pues uno estaría haciendo su labor adecuadamente y eso podría estar favoreciendo la permanencia de los estudios, pero me temo que no es así. Me temo que no es lo único. Es decir, que uno desempeñe su actividad adecuadamente no es lo único que podría hacer en favor de que los chicos y las chicas se mantuvieran en los estudios. Y tu pregunta es buena porque si ¿yo qué haría? Yo más bien te digo, ¿yo qué he hecho? ¿No? O sea, ¿qué he hecho en favor de eso? Primero, pues trato de tener actividades más allá del salón de clase, ¿no? Es decir, cuando los estudiantes se quedan con inquietudes, los estudiantes se quedan con alguna idea no clara y todo, pues la asesoría siempre está abierta. Sí. Y este es un factor que yo no lo colocaría en grado menor, porque las chicas y chicos están en procesos de aprendizaje, pero en el tiempo de la clase, en el salón. Es un proceso permanente, ¿no? Entonces hay que ofrecer alternativas de tiempo, circunstancia, para que las chicas y chicos tengan ese espacio de oportunidad de intercambio. A veces ustedes aprenden cosas más allá del salón de clase cuando están en el intercambio dinámico entre sí y cuando están en el intercambio dinámico académico con sus profesoras y profesores. En ese momento logran consolidar y dar claridad a las cosas que van aprendiendo. Incluso las ponen vaya, a jugar, las ponen en operación, vaya, ¿no? Como que las ponen a prueba. Eso me parece muy importante. Si tuviéramos en un curso de ciencias básicas, yo te diría la experimentación, ¿no? Pero en el área de las ciencias sociales, yo creo que podemos llamar experimentación, se refiere a la capacidad de diálogo y intercambio del conocimiento que se va adquiriendo, tanto con alumnos entre sí como alumnos con respecto a profesores, ¿no? Pienso que eso, yo te eh, digo, como un factor que yo he implicado en mis actividades, ¿eh? Sí. Ese factor se llama pues asesoría, se llama tutoría, ¿verdad? Pero hay que ser muy claro, Sharon. Ya está, otra vez. Ya está. Creo que ya nos volvemos a conectar, Sí, estamos. ¿verdad? Sí, estamos. Ya, entonces yo puedo tener la intención de la propia, si el día no, no, o creo un va expuesta, ¿verdad? Entonces hay que pensar siempre que es una posibilidad también de tomar sus decisiones, ¿no? Yo por lo pronto abro la puerta, ¿no? Claro. Y Ujú. fíjate que a mí me ha parecido que ha sido buena estrategia, ¿no? Corrientemente tengo ese intercambio con las chicas y chicos, ¿no? O sea, de un curso, de otro, y hasta, además a mí me gusta tener actividades de carácter, digamos, como experimental, como talleres, ¿no? Y hoy mismo estoy haciendo un programa con las chicas y chicos de mis dos cursos, que va a ser un ejercicio profesional. Entonces, eso desde luego que obra en favor
de la capacidad de permanecer de los estudios, pero también obra en favor de un mejor aprovechamiento, ¿no? Sí, Es decir, pones a prueba lo que vas conociendo, ¿no? Lo que vas aprendiendo. Y yo te hablo solamente de esos dos factores que inmediatamente te puedo compartir en esta charla. sí. Oh, ¿y usted cómo ve o qué estrategias se implementan para la continuación de estudios eh, la universidad? O sea, ¿cómo contribuye la UAMI en la permanencia escolar? Bueno, mira, lo básico creo yo, me imagino que la institución dice que estaría contribuyendo al abrir las puertas a la institución. Una universidad pública pues ofrece los estudios superiores como un muy bajo costo, ¿no? Ujú, sí, Es muy, digamos, es simbólico, ¿no? Aunque alguien pueda creer que aunque sea simbólico, pues le parece que es un costo que no puede mantener, tal vez, tal vez. pero yo creo que eso es lo que la institución pensaría como favorablemente, ¿no? Que eso le da una opción como institución para que sus estudiantes se mantengan en el aula, ¿no? Ujú, Y otra cosa que le ofrece es siempre estar intentando echar a lo mejor tú no estás de acuerdo, pero si ves los datos, en un relativo corto periodo de tiempo, han habido dinámicas de la discusión a favor de los estudiantes. Por ejemplo, en la época de la pandemia, pues ofrecer todo apoyo de las tablets a quienes no tenían el recurso para tener una computadora, para ofrecerles el apoyo para el tiempo de internet en pandemia, pues yo creo que fue un factor importante, ¿ve? Porque la estadística no nos va a mentir. En el tiempo de pandemia, la universidad sufrió bajas de sus estudiantes, o sea, tuvimos abandono escolar, ¿no? ujú. Que todavía se mantiene, todavía no se ha repuesto la universidad a eso. Pero creo que podría haber sido mayor si la universidad no hubiera, digamos, hecho estos planteamientos que te digo, ¿no? Entonces, yo creo que obraron en favor, ¿no? Hablo de la institución, ¿no? Y creo que hay un factor más que me gustaría comentarte, pero ese es un factor que no inmediatamente impacta en el momento, pero sí, digamos, generacionalmente. Fíjate que la universidad está preocupada, en particular en Palapa se está preocupando por organizar una mejora del currículum escolar. Y esa mejora del currículum escolar, pues lo hace con objetivos institucionales, hay planteamientos de la academia, hay planteamientos del estudiantado, y en una época de salida de la pandemia, ¿no? Como fue, digamos, entre, qué sé yo, julio del 2021 y abril del 2022, en Guamistapalapa se generó una propuesta de, digamos, de modelo educativo, ¿no? Esa propuesta se llama, sus siglas son MACA, y si tú lo has visto, el documento en la página oficial, ¿no? El MACA significa Modelo Académico de Construcción Colaborativa del Aprendizaje, largo nombre, ¿no? Sí, Este, pues lo único que pretende es incorporar elementos innovadores en la formación eh, de licenciatura y de posgrado, pero sobre todo de estudios de licenciatura, ¿no? Con con planteamientos pedagógicos, con planteamientos, digamos, organizacionales, eh, eh, este, digamos, con planteamientos de carácter subjetivo, que es cómo hacer el acompañamiento escolar, pues son factores que seguramente generacionalmente, digo, no inmediatamente, pero sí en el traslado de una generación a otra, tal vez se haga sentir su fuerza. No digo que por el solo hecho de presentarse ya deba ocurrir algo, pero tu pregunta era
¿qué hace la institución a favor de la permanencia escolar? Y yo te aporto estos dos elementos, ¿no? Lo que ocurrió durante la pandemia y cómo la universidad respondió. Y otro, el hecho de que en Guam Iztapalapa en particular se recrió entre la salida de la pandemia y abril del 2022 un modelo educativo con rasgos innovadores y fíjate, con la intención de generar un mejor perfil profesional entre los estudiantes de licenciatura. Habrá que ver, eso está por ahí como una buena pregunta, a los resultados en el mediano plazo, ¿verdad? Sí, sí, como en los exámenes, el cambio de ¿Qué exámenes, crees? No te escucho, Sharon. ¿no? Ahora sí, A ver, bueno, espérame un segundito. sí, Ah, Ya lo tengo aquí. Ahora sí, sí, vuelve. A ver, prueba. sí, ya, Ya está. ok, muy bien. Ya. Sí, como le mencionaba al inicio, yo soy de séptimo trimestre, entré un trimestre después de que se empezaran los exámenes de admisión en línea, por ejemplo. Cómo la universidad fue adaptando este, su forma de admitir alumnos o cuando no se podía reprobar alumnos durante la contingencia, muchas medidas, las becas que se tienen, son formas de que la universidad contribuye o medidas que implementa para la continuación de estudios. ¿Usted cómo encuentra el nivel de motivación en los estudios entre los estudiantes? ¿Cómo ve el nivel de motivación? Después de, o Mira, sea, a ver, sí, entiendo sí, la pregunta. Yo la dividiría tu pregunta como para dar dos tipos de respuesta. sí, La primera es una respuesta en base a los estudios realizados en esta época, ¿verdad? Los estudios que la universidad ha hecho, y perdóname si no estoy seguro de cuántos son dos o tres estudios, pero por lo menos tenemos dos encuestas, ¿no? Que entre otros factores abona información sobre los factores subjetivos, sobre los estados de ánimo, sobre la situación del individuo digamos, eh, su gusto por los estudios en una época complicada como la pandemia por el COVID-19. Esa información, grosso modo, lo que nos indica es que vamos teniendo una comunidad estudiantil que le está echando ganas, ¿no? Pero que sin embargo hay demasiadas piedritas en el camino que hacen más complicada la continuación de sus estudios. Pero eso es, digamos, lo que de pronto te conversaría en base a la información que hay. Hay buen ánimo y hay piedritas en el camino. Pero ahora voy a lo que yo veo con mis estudiantes, ¿no? sí, Bueno, fíjate que yo veo a mis estudiantes en un paso muy complejo entre el momento en que estuvo la pandemia y que ustedes estuvieron tomando clases en línea, por así decirlo, y nosotros ofreciendo lo que podíamos de información con ese sistema. Pues yo notaba, digamos, para mí la mitad de mi estudiantado estaba bien motivado y la otra mitad, sin que no estuviera motivado, estaba relativamente distante y un poco perdido, un poco desanimado. Yo creo que en esa parte de mi grupo, lo desanimado venía por factores que no le facilitaban mucho estar en la red, ¿no? Porque andaban trabajando, imagínate, varios compañeros tuyos, varios de nuestros estudiantes, tuvieron situaciones críticas en sus familias
¿no? No te hablo de porcentajes, pero en general sufrieron la pandemia en carne propia. Y era muy difícil para ellos, tanto porque perdieran familiares cercanos, padre, madre, hermanos, ¿no? Como familiares no tan cercanos, primos, o incluso conocidos, vecinos, amigos. Bueno, todo eso impacta en el individuo. Entonces yo sabía que había por ahí algo y a veces sí tenía información de parte suya que me permitía saber que eso estaba ocurriendo. Ahí encontré una razón de ese desánimo. Pero otra razón del desánimo la encontré por el lado de la ausencia de tecnologías adecuadas para su aprendizaje. Pues los chicos estaban con el celular en la mano y a veces se les acababa el tiempo, a veces se les acababa la carga, a veces estaban escuchando, escuchando la clase en el camión, en el metro, ¿no? Entonces, pues todo eso lo hacía muy difícil. Entonces, así es como yo lo veo en el tiempo de la salida de la pandemia. Ahora déjame decirte mi última opinión en el momento actual, en los 2 últimos trimestres. La verdad, el ánimo de mis estudiantes se incrementó significativamente. Yo podría decirte que de un curso vamos a poner en mi caso de esta materia que tú comentas, de un curso de aproximadamente unas 35 personas, ¿verdad? Tengo la asistencia de casi, creo que ya estamos otra vez, ¿no? Sí, profesor, ya estamos otra vez. Ve que se iba a terminar la sesión. No, no te preocupes, yo estoy viendo el correo y anotando lo nuevo. Sí. Creo que te respondí toda la pregunta, pero no sé, recuérdame. Sí, estábamos hablando justamente de los últimos 2 trimestres en el incremento de la motivación de los alumnos. Ah, mira, la motivación yo la siento bien, incluso en el último periodo que te digo, ¿no? Porque los chicos tienen siempre la posibilidad, ahora en esta semana tuvieron la posibilidad de, pues si no les gustaba la actividad, si sentían que no era lo suyo, etcétera, pues como tú sabes, ¿no? Te das de baja en la quinta semana, ¿no? Sí, Este, no tuve bajas, no tuve bajas. Y yo digo, bueno, eso es muy bueno. sí, Además, no tuve bajas en un tipo de curso que yo pudiera haber pensado que varios se iban a dar de baja porque yo estoy animando a ese grupo a que tengamos una actividad más allá de la clase, tener un ejercicio profesional más allá de la clase. Y no se fueron. Entonces, yo creo que eso es motivación, Sharon, ¿no? sí. Prácticas extras, sí. Ándale. Mm. Pero ahí te estoy hablando de lo que a mí en particular me parece con respecto a mis cursos. Eh, no sé muy bien cómo les vaya a los demás profesores y profesoras, ¿verdad? Sí, sí, claro. Entonces, para ir cerrando, concluyendo, ¿cómo ve, puede describirnos cómo ha sido su relación con los estudiantes precisamente estos últimos 2 trimestres? O sea, la relación que ha tenido con su otra UEA también podría mencionar, describirla. Otras. Bueno, yo veo una buena relación. Ahí tengo una visión muy positiva. Veo una buena relación, siento un ánimo y siento que hay un referente estudiantil adecuado a las propuestas que yo estoy haciendo para mis cursos. Entonces, esa es la opinión que tengo ahorita. Creo que la relación con ellos y ellas, eso alguien lo puede poner en cuestión por decir, no, no puede ser porque seguimos en dificultades, ya se asoma otra pandemia y todo. Tal vez sí haya aspectos así más de orden
digamos, de salud, ¿verdad? Pero honestamente creo que las chicas y los chicos están en un muy buen momento de activación y si tú quieres arriesgándose en el camión, en el metro, pero fíjate que muy desafiantes, ¿no? ¿Por qué? Porque no se quedan encerrados en casa, no están aterrados, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, que vamos a tener actividades de campo, pues podrían estar súper aterrados. No lo siento así, ¿eh? Lo siento como muy dispuestos a realizar actividades, ¿eh? O sea, su ánimo está en muy buen nivel. Y la relación que mantengo yo con ellos y creo que de ellos conmigo también está a buen nivel. También está a buen nivel. Ok, pues, pues la verdad, muchas gracias, profesor, por su tiempo, por su disposición, a pesar de ya ve que todas las circunstancias virtuales y de tecnológicas, para terminar esta sesión. Como le decía, gracias por su tiempo, su disposición y toda la información, sus experiencias, estudios, descripciones que nos ha compartido sobre la permanencia escolar en el nivel superior, en este caso en la UAMI. Eh, Sí, sí, si quiere agregar algún un comentario o algún consejo extra, estaría bien. Muchas gracias. Un comentario extra. bueno, mira, nada más el comentario. El comentario que te haría es que me gustó la entrevista. Creo que desde el punto de vista del curso de metodología que tienen con la colega, está bien llevado y la prueba es como tú lo estás realizando, ¿no? Entonces creo que está bien, me gustó la entrevista, ¿no? El modo de ingresar, el modo pues, de hacer los planteamientos, estuvo muy bien, ¿no? Creo que ahora sí que le está sacando provecho, ¿no? Ese es un comentario final que hago de esa naturaleza. De lo otro, mira, en realidad no quisiera incorporar más aspectos porque probablemente nos llevarían a otra entrevista, ¿no? Que por supuesto estoy abierto a ella, Muchas gracias. porque apenas estuvimos tocando algunos aspectos, ¿no? Pero creo que con estos que tocamos eh, pude dar cuenta de lo que yo estoy entendiendo que está pasando sobre la cuestión de la permanencia, ¿no? Ay, creo que ya nos quedamos mutis. Ah, sí, pensé que se le había... Si me sigues escuchando. Sí, sí, sí lo sigo escuchando, profesor. Ajá, Ay, se nos cortó. se quiere cortar, pero pues le repito, muchas gracias por su tiempo, por todo lo que nos compartió. Sí, puede ser, digo, por cualquier lado que te vayas, a ver, ¿verdad? Ajá, sí, pues eso es lo que te puedo comentar, Sharon. Sí, profesor. Parece que está teniendo problemas. Voy a tener la grabación y pues muchas gracias por esta entrevista. Me despido y pues espero que esté bien y pues continuar con esta investigación de permanencia escolar. Muchas gracias, profesor. Cuídate mucho, hasta luego. Realmente, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches.